Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra lleva vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrado en el polvo está mi alma, devuélveme la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, siéntense. Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy yo tenía en mente que hiciéramos tres cosas para entrar en este estudio bíblico que, como ya dije en la homilía, no es de toda la Biblia. Entonces, como es imposible estudiar toda la Biblia y el proyecto que tenemos como parroquia se llama Movimiento Joy, entonces pensaba, en un primer lugar, dar algunas ideas de eso, por si alguien todavía tiene dudas de qué es el Movimiento Joy. Dos, pues una introducción general a la Biblia, por si hay algunas dudas en concreto, como digamos de cosas generales de la Sagrada Escritura. Y en tercer lugar, vamos a hacer una lección divina. Entonces la vamos a hacer todos juntos sobre el Evangelio del domingo próximo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Porque si no les parece bien, igualmente es lo que voy a hacer. ¿Está bien? No hay nada que se pueda hacer. He dicho. Digo, es eso, ¿verdad? Así que... No, son bromas. Bueno, así, lo primero es algo sencillo que ustedes ya conocen. Todos están claros qué es eso del movimiento Joy y cuál es el objetivo, sentido, propósito y esas cosas. ¿No? No, y quizá por ahí alguno no todavía. Ok. La mayoría quizá ya lo tiene claro, pero probablemente algunos no. Por eso, en la parroquia queremos que este año nuestro programa se enfoque en hacer de cada uno de nosotros un discípulo de Cristo que, digamos, ponga en su vida esa prioridad de, ¿cómo se llamaría? Esa escala de valores. ¿Cuál es esa escala de valores? Esa palabra joy, palabra que en inglés significa alegría, digo, traducida al español significa alegría, pero que en sus tres letras significa Jesús, otros, nosotros. ¿Ok? Entonces, la idea es que todos nos convirtamos en un movimiento alegría en la parroquia. Movimiento no en el sentido de
por ejemplo, movimiento Renovación Carismática, como un grupo concreto, sino que cada uno de los parroquianos se ponga en una dinámica joy, dinámica alegría. Dinámica, pongo a Jesús en primer lugar, a los demás en segundo lugar y me pongo a mí en tercer lugar. Joy, la J, Jesus, la O, others, la Y, yourself, o nosotros mismos, o tú mismo, ¿no? Al final es la traducción. Yo. ¿Cuál es joy? Exacto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo entonces es de que cada uno de nosotros le ofrezcamos a Cristo tres cosas. Uno, nuestro tiempo. Es decir, nos vamos a comprometer con Él, pues, a la misa dominical, a un ritmo de oración, a conocer a Cristo, ¿ok? Ofrecerle tiempo. Dos, talentos. Cada uno de nosotros, pues la idea es que observemos para qué somos buenos, y seguro para muchas cosas, y cómo podemos participar en la parroquia, en los distintos ministerios, movimientos, grupos que la parroquia tiene o que la parroquia puede crear. Por decir una cosa, en el food pantry, los hermanos que vienen a hacer la limpieza los martes por la mañana, los lectores, en los monaguillos para los niños, es decir, cómo puedo servir a los demás desde los ministerios de la parroquia. Entonces, primero es tiempo, la misa dominical, mi oración personal, mi estudio, mi encuentro con Dios, talentos, mi servicio a los demás. Y por último, tesoros, que yo pueda pues sostener la parroquia convirtiéndome en un discípulo pues generoso con mi aportación de ofrenda. Entonces la idea es, por ejemplo, que ya no vengo el domingo y coloco mi ofrenda en la misa, sino que de una manera, por ejemplo, que puede ser online o con los sobres o con lo que sea, que yo pues me convierta en una persona que sostenga las actividades de la parroquia desde mi aportación económica. Lo que ya estoy haciendo en misa, que lo haga regularmente, pues puede hacer siempre en la misa, ¿verdad? Pero con los sobres o con una donación online, como sea. El punto es, yo me comprometo con el Señor a ofrecerle mi tiempo, a ofrecerle mis talentos y a ofrecerle mis tesoros. ¿Ok? Como respuesta, porque quiero ser un discípulo generoso con Él, con los demás, con mi comunidad, y entonces pues ponerlo a Él en primer lugar, a los demás en segundo lugar y a mí en tercer lugar. Para poner a Cristo en primer lugar, hay dos programas en concreto que queremos desarrollar, y el primero es un estudio bíblico, es decir, ir a la Sagrada Escritura, encontrarnos con Cristo en la Sagrada Escritura, aprovechando este tiempo de Cuaresma. Cuando venga la Pascua, vamos a continuar con el programa que ya está en curso, que se llama La vida de Cristo. Levanten la mano los que ya estuvieron en Descubriendo a Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de los que estamos acá. Descubriendo a Cristo fue la primera etapa de ese programa de la vida de Cristo. Es un programa de 3 etapas. Entonces hoy en Pascua vamos a repetir Descubriendo a Cristo para los que quieran integrarse, y a dar en segundo lugar el Siguiendo a Cristo, para después convertirnos en Compartiendo a Cristo. Entonces queremos crear una comunidad que se fortalezca en sus comunidades, por decirlo así, en grupos pequeños, para que puedan pues descubrir a Cristo, convertirse en discípulos de Cristo y dar a conocer a Cristo. ¿Ok? Entonces eso es poner a Cristo en primer lugar. Claro que además de esto ya hay muchas cosas que estamos haciendo: la Santa Misa, la oración personal, y quizá cada uno de ustedes tiene devociones particulares, tiene cosas que pues solo Dios y ustedes conocen, ¿no? Para poner a Cristo en primer lugar. ¿Ok? En segundo lugar, después de este tiempo, por ejemplo, de Pascua, se va a realizar una especie de feria de ministerios, para que nosotros vengamos y digamos, ok, yo soy bueno cantando. Bueno, quizás no soy tan bueno cantando, pero puedo aprender. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues yo me voy a integrar al coro. O voy a cantar mejor el lunes porque no viene mucha gente y así pues no muchos se van a asustar, ¿verdad? No quiero decir, no es que se van a asustar, sino Yo que... veo talento. Sí, exactamente. Entonces, digamos que mi talento no lo quiero exponer tanto, ¿ok? Entonces mejor canto el lunes, no canto el domingo, ¿ok? Cosas así. Entonces habrá aquí, digamos, una feria de ministerios, por decirlo así, y la idea es que cada uno venga y pueda decir, ok, yo voy a participar en esto, yo voy a dedicar tanto tiempo al Señor en esto. Hoy se ha colocado el Santísimo, bueno, ayer lo colocamos, estuvimos el padre Chris, el diácono Peter y yo, estuvimos los tres arreglando todo, la capilla, pasamos el Santísimo, pues prácticamente lo hicimos en procesión, rezamos ahí el rosario y estuvimos un rato ahí rezando. Entonces, bueno, yo me voy a dedicar, como está el Santísimo y puede estar expuesto prácticamente toda la semana, a que esta hora de la semana yo voy a estar allí. Esa hora todas las semanas, ¿verdad? Por decir una cosa, cada uno dedicará lo que puede dedicarle al Señor. Pero la idea es, yo me convierto pues en un discípulo agradecido, con mi tiempo, con mis talentos, con mis tesoros. A eso le llamamos nosotros ministerio, en movimiento Joy Movement. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿A qué hora se cierra la puerta para el servicio? Por lo general después de la misa de español. Y a veces después de las reuniones que hay después de la misa. Por ejemplo, ahora todavía está abierto, pero hermano, ya les soy algo. ¿Por qué no queda abierto? ¿Abierto toda la noche? ¿O todo el día? Más extenso. ¿Las 24 horas? No, más extenso en horas. Como por ejemplo hasta... 10 de la noche, 11. Bueno, porque hasta ahora no ha habido... ¿Quién venga a esa hora? ¿Cómo se llama? Solicitud, digamos, solicitud de que se haga, pero yo creo que tampoco eso sería un problema, eso se podría hacer. Porque a veces cuesta por el trabajo. Yo sé, hay horarios y horarios, y no todos tienen la disponibilidad en los mismos horarios. De hecho, hay mucha gente que pudiera estar acá, bueno, no sé si mucha, pero ¿Trabajando? algunos que me han dicho que no pueden venir porque están trabajando a esta hora, por ejemplo. Ok, pero este es el movimiento Joy, ¿ok? Movimiento Alegría, que es Jesús, otros y yo. Y la idea es convertir la parroquia, convertirnos nosotros en eso, en discípulos agradecidos que ponen a Jesús en primer lugar, que ponen a los demás en segundo lugar y que se ponen en tercer lugar ellos, ofreciéndole a Dios su tiempo, sus talentos, sus tesoros. ¿Ok? Bien. ¿Qué hora es? Porque tenemos hasta las 8. Ya Son las 7:20, 7:20, no, hoy no me va a pasar como en la homilía, no me preocupes. Bueno, que este miércoles la homilía no me fue mal, pero, ¿verdad que no? ¿Por qué estaba el obispo ahí? Porque estaba ya lo veía que lo veías. Exactamente. Si no hubiera entrado el obispo, nada, son bromas. No me hubiese pasado tampoco. Bien. Como introducción a la Biblia, nada más algunas cosas generales, ¿ok? Algunas cosas muy generales. ¿Qué significa la palabra Biblia? Yo voy a hacer esta introducción así como en pregunta-respuesta, y si ustedes tienen preguntas, pues adelante, que probablemente pues algunas no se las voy a poder contestar, pero buscamos la información. ¿Saben todos qué significa la palabra Biblia? ¿De dónde viene? ¿No? Del libro, ¿no? Viene de Biblos, que es como biblioteca. Sí, Biblos parece que era un lugar en realidad donde se producían los papiros, donde se producía el material para escribir una especie de cuadernos, ¿no? Y significa eso, significa libro. La palabra Biblia, pues hoy en día, pues significa ese conjunto de libros sagrados, ¿ok? Otros nombres, por ejemplo, para referirse a la Biblia, pues es Sagrada Escritura, Palabra de Dios, el libro de la Revelación, porque cada uno de ellos indica que contiene, la Sagrada Escritura contiene algo sagrado. Palabra de Dios, pues porque es el Señor quien nos está hablando a través de las palabras ahí contenidas en ese libro.
o libro de la revelación, porque con la palabra revelación hacemos referencia a lo que Dios desvela, lo que Dios nos da a conocer. ¿Ok? Todos sabemos ya cómo se divide la Biblia, ¿verdad? En dos partes, Antiguo, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia de un pueblo desde la creación del hombre y la mujer y de todas las cosas, la creación de un pueblo, cómo este pueblo pues prácticamente llega hasta unos años antes, digamos, de la vida de Cristo, narrado allí en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Contiene todo eso. El Nuevo Testamento, como todos sabemos, pues contiene la historia de Jesús, la primera comunidad y algunas otras pequeñas comunidades creadas por los apóstoles. ¿Okay? En las cartas, por ejemplo, de San Pablo, allí podemos pues, encontrar esa información. ¿Okay? ¿Cuántos libros son en la Sagrada Escritura? 73. ¿Cómo están divididos? En dos partes, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, 42, 43, algo así. 46. 46 en el Antiguo Testamento y, pues haciendo la matemática, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, tenemos que la palabra Biblia significa libros o conjunto de libros, que está dividido en dos partes, pues tiene otros nombres, que son 73 libros, 46 y 27 en el Nuevo Testamento. Si fuéramos libro por libro, pues, ¿de qué hablan cada uno de ellos? Bueno, hay unos libros históricos en el Antiguo Testamento que nos hablan prácticamente desde la creación hasta algunos años antes de la vida de Cristo. Levanten la mano los que son de lectores aquí. ¿Podrían decir cuál es el último de esos libros históricos? Vamos a hacerle un examen acá. O más bien dicho, ¿en cuál libro se narra la historia del pueblo de Israel más reciente o más cercana a la vida de Cristo, por decirlo así? ¿En cuál de los libros? Estamos haciendo exámenes a los lectores ahora mismo. A ver. De los que hemos venido leyendo, ¿no les suena la palabra Macabeo? Sí. En los libros de los Macabeos es donde se narra la historia como más reciente, más cercana a la vida de Cristo. Y son precisamente los últimos en los libros históricos. ¿Okay? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar eso, libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales. ¿Okay? Y podíamos irnos ahí a cada uno de ellos para ver qué es lo que nos narran, pero eso nos llevaría pues mucho tiempo. Quizá, además de esto, otra pregunta: ¿qué condiciones se necesita para tener éxito en la lectura de la Sagrada Escritura? Pues estoy siguiendo un pequeño curso bíblico que alguien más dio, la introducción a ese pequeño curso bíblico, ¿ok? No es pues esto mío, esto lo preparó un padre que se llama Padre Antonio Rivero, es todo un libro, es un curso bíblico, una introducción a la Sagrada Escritura. Pues, ¿qué se necesita para tener éxito en la lectura de la Sagrada Escritura? En primer lugar, leerla desde la oración. ¿Okay? Invocar el Espíritu Santo. Invocar la presencia del Espíritu Santo. Otras cosas que son más como técnicas, digamos, una lectura pausada, eso es importante también. Pocos versículos, de a poquito versículos de 3 en 3 o de 5 en 5, hasta que uno se acostumbra a leer. Exactamente, no un texto largo, ¿verdad? Leerlo desde la humildad, sabiendo que necesitamos que Dios nos ilumine, desde una actitud humilde, desde una actitud de, no, es que yo ya sé lo que voy a encontrar. Eso no serviría de nada, no nos ayudaría de nada en la lectura de la Sagrada Escritura. No tener en mente que voy a encontrar ahí una ciencia, por decirlo así, profana, en el sentido de, pero ¿cómo es eso que Dios creó todo en esto, verdad? Si nos habla de millones de años aquí la ciencia. Bueno, el libro de la Sagrada Escritura no tiene como objetivo explicarnos desde la ciencia empírica cómo fue el proceso de cómo las cosas se fueron dando, sino más bien explicarnos de que todo tiene su origen en Dios, y lo van a hacer desde sus posibilidades los autores sagrados, ¿verdad? No desde una visión científica de la realidad.
¿Ok? Entonces, si queremos buscar eso, no vamos a entender nada. Hay un santo que se llama San Agustín. ¿Lo han escuchado ustedes? Imagino que sí. Él leyó la Sagrada Escritura de corrido y dijo que le pareció el libro más, no usó la palabra ridículo, pero que no tiene ningún sentido, porque la leyó no siendo católico, todavía no se había convertido, y la leyó pues desde su idea filosófica, como era antes de convertirse al catolicismo, pero después se convierte y es uno de los comentadores de la Sagrada Escritura pues más, es uno de los santos más, digamos que más amor ha tenido a la Sagrada Escritura. En realidad todos los santos han tenido un gran amor a la Sagrada Escritura y ha encontrado el valor de la Sagrada Escritura porque la ha buscado desde otra perspectiva. No dejar pasar el día sin leer la Sagrada Escritura, eso es importante también, tenerla como una lectura habitual, si es posible hacerlo con una secuencia. Si alguien me pregunta por dónde empezar, yo le diría, empieza con los evangelios, ¿ok? No te vayas al Génesis, porque es probable que vas a encontrar muchos textos que son un poquito complicados, y el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan bastante. Sobre todo, el Nuevo Testamento, nos va a dar luces para entender cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? Leerla en ese sentido también como una lectura continuada, pero al mismo tiempo de todos los días, ¿no? Bueno, todos sabemos ya, creo, cómo encontrar un pasaje en la Sagrada Escritura, cómo se cita un pasaje en la Sagrada Escritura. Pero si alguien pues no lo sabe, por lo general cada uno de los libros va a tener sus iniciales, va a indicar el nombre del libro. Después se presenta, el libro está dividido en capítulos y los capítulos están divididos en versículos y aún a veces los versículos están divididos en literales, A, B, C, D, ¿ok? Entonces, lo más sencillo... Y para agregarle un poquito más, y al final de la Biblia hay un papel donde detalla todos los signos. Exactamente. Al principio. Muchas gracias. Sí, o sea, estamos diciendo así cosas de corrido porque ya son las 7:30, teníamos que haber terminado a las 7:30 esto, pero nada más por mencionar algunas cosas, así fácilmente. Pregunta, ¿quién escribió la Sagrada Escritura? Si alguien les pregunta a ustedes quién es el autor de la Sagrada Escritura, ¿cuál podría ser la respuesta? El autor es Dios. Son diferentes. A ver, uno aquí primero y después allá. Como es palabra de Dios. Ajá. Pues escrita por profetas, pero por revelación. Ok, entonces ¿quién es el autor? ¿El profeta o Dios? Profeta. Autor como tal, no profeta. Autor, Vaya. El autor para mí es Dios. No, creo que todos estamos ahí más o menos en la misma. La Escritura tiene como autor principal a Dios. Dios es el autor de toda la Sagrada Escritura, de toda y cada una de las palabras de la Sagrada Escritura. Pero Dios se sirvió de unos agiógrafos a quienes inspiró para que escribieran todo y solo lo que Dios pues les inspira que escriban. ¿Okay? Entonces los autores sagrados humanos son autores secundarios, son no como la pluma del escritor. Los autores secundarios son los agiógrafos o los que escriben, ¿sí? Y aquí es donde aparece, digamos, la cosa difícil a la hora de leer la Sagrada Escritura, porque Dios los inspira, pero ellos utilizan sus talentos, ellos utilizan su historia, ellos utilizan su modo de ver las cosas. Por eso leer a San Marcos y leer a San Lucas no es lo mismo. Ustedes, si leen el libro entero de San Lucas, se van a dar cuenta de que quien lo escribió es alguien muy sabio, es una persona con mucho talento a la hora de escribir libros. En cambio, San Marcos es como que estuviera escribiendo, digamos, como que nosotros estuviéramos narrando, y está pescando, y tiró el anzuelo, y agarró un pez. San Marcos va narrando las cosas como así. No es que no tenga talento, lo que quiero decir es que tiene menos talento que
que San Lucas. No es formal. No es por formal o no formal, sino que los autores sagrados también son autores, también usan sus talentos, es decir, no es que estuvieran inconscientes y entonces escriben, no. Nivel intelectual más alto. Y cada uno, en cada libro se va a ver el nivel de cada uno, el nivel, digamos, de cada autor. De la misma manera se va a ver, por ejemplo, el contexto histórico, el modo en que se narraba la historia antes, que no es igual a cómo se narra la historia ahora. El género literario que utiliza uno con el género literario que va a utilizar otro. No es lo mismo leerse el Apocalipsis que leerse la Carta a los Romanos, porque el género literario de la Carta a los Romanos pues prácticamente es una exposición doctrinal de la fe católica, y el género literario del Apocalipsis es un género literario apocalíptico precisamente, presentar con figuras un mensaje concreto. San Pablo no anda usando figuras en la Carta a los Romanos, San Juan sí las utiliza. Por eso al leer un libro apocalíptico uno tiene que hacerlo desde el género en que fue escrito. ¿Ok? Bueno, pero la pregunta, ¿verdad? ¿Quién escribió la Biblia? Pues la escribió Dios como autor principal, utilizando a los autores sagrados como autores secundarios. ¿Ok? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Latín. ¿Latín? Primero, y después se fue traduciendo a hebreo, arameo. El latín viene en la historia mucho más tarde, mucho después de la lengua griega, del imperio, digamos, griego. Y antes de los griegos, pues, en los judíos hablaban hebreo y luego hablaban arameo como un dialecto. El dialecto en el que nace Jesús es el dialecto arameo. Entonces, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento se escriben en hebreo, algunos en arameo. El Nuevo Testamento, casi todo va a ser escrito en griego, excepto San Mateo, que fue escrito en arameo. ¿Okay? Después esto se traduce a latín, pero quien lo traduce a latín ya lo va a hacer en el siglo IV, cuarto después de Cristo, San Jerónimo. ¿Han escuchado ustedes acerca de los libros apócrifos? Libros apócrifos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿La escuchó en la película El Código Da Vinci o algo así? ¿No? No. Pero sí, el libro de Job, el libro de... ¿Cuál es el otro que escuché? ¿Job, el que está en la Sagrada Escritura? No. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el otro? Le dicen las escrituras prohibidas, algo así. Son 4 libros, ¿no? Bueno, hay muchos más. No son 4, son muchos más. Los libros apócrifos, quiero buscar lo que está ahí en concreto. A ver. Se llaman apócrifos a ciertos libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante a la Sagrada Escritura. La palabra apócrifo es griega y quiere decir oculto o escondido. Tradicionalmente se les ha negado la inspiración y la canonicidad, es decir, que sean parte de la Biblia, porque la mayor parte de las iglesias no aceptaron su origen apostólico, porque contenían hechos exagerados e imaginarios, y porque en algunos puntos no concordaban con la regla de la fe, o iban en contra, digamos, de la fe. ¿Ok? Los libros apócrifos en realidad son muchos. El Evangelio de Judas, me parece que hay ahí uno que se llama el Evangelio de María Magdalena. No es que sean libros malos, pero son libros que la Iglesia no aceptó como divinamente revelados, no aceptó como Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que hace que un libro pues sea Sagrada Escritura, que un libro sea Biblia? Aceptado por la Iglesia. Que haya sido aceptado por la Iglesia. ¿Cuándo cerró, digamos, el listado de los libros de la Sagrada Escritura la Iglesia?
Digan un número ustedes, imagínense, en el año 100, en el año 200, en el año 300, a ver quién da más o quién da menos, más o menos. 400. ¿Quién da más de 300? 400. Año 400. ¿Cómo se llama usted? Yenis. Yenis, ¿usted qué dice? ¿Da más o da menos? Cuando la iglesia cerró y dijo, no, estos son los libros de la Biblia y solo estos. ¿En 500? ¿Cómo? 500. En el 500. Pues dio más, pero sigamos, como que ¿cómo se llama eso? Una subasta. La subasta esta hora. ¿Quién da más? Pero Ok, tenemos 500 en la mesa. ¿Quién da más? 1200. ¿Cómo? 1200. 1200. ¿Quién da más? No, o sea, que es más. ¿Sí? O sea, no es tanto que es más, sino que después. Después. ¿Sí? ¿Quién da más? A ver, tenemos ahí mil, ¿cuánto dijo usted? 1200. 1200, wow. Quiero ver. Es mucho o poco, papá. Es poco. 3000. No hemos llegado. No hemos llegado. No, ahí se me pasó. 1800. No, tampoco. Más lejos. Está lejos. 1400, pero les quería dar el dato exacto, que no me acuerdo. Es el Concilio de Trento. No, perdón. Pues cerca. No 1400, 1546. Yo dije 500. Usted dijo 1200. 1546. En el año 1546, la iglesia se reúne en concilio. Bueno, estaba en el concilio, llamado Concilio de Trento, y allí es donde da el listado. Esta es la Sagrada Escritura. Estos son los libros de la Sagrada Escritura. ¿Y qué son? Los libros que usted mencionó que no son aceptados fueron no aceptados para la Biblia. Aquellos libros estaban, digamos, Pues hace 500 años. regados como libros religiosos, y en algunos lugares pues se leían como libros religiosos. Acordémonos que para ese entonces no había imprenta como hoy, eran pocos los libros que existían, circulaban de un lugar a otro, ¿ok? Pero no fueron aceptados por la iglesia, porque por la tradición de la iglesia tampoco habían sido aceptados como libros divinamente revelados. ¿Cuáles son los criterios para que un libro sea divinamente revelado? Para los libros del Antiguo Testamento, primero, que estén en la colección de una traducción llamada la traducción de los 70. Segundo, que se haya utilizado en el culto. Como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes aquella vez cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y tomó el rollo del profeta Isaías y leyó aquel texto, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera? Eso era utilizarlo pues en el culto, ¿ok? O cuando estaban en el templo de Jerusalén. Y en tercer lugar, que se haya usado también en los libros del Nuevo Testamento. Entonces, esos son los criterios para los libros del Antiguo Testamento para decir que son libros canónicos, decir que son libros revelados, ¿ok? Para los libros del Nuevo Testamento, los criterios son que tengan un origen apostólico. En otras palabras, que se hayan escrito en la época apostólica. ¿Cuál es la época apostólica? Pues del año 1, o desde que murió Cristo, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 100 más o menos, que es cuando muere San Juan, el último de los apóstoles. Esa es la época apostólica. Primero, pues que haya sido escrito en la época apostólica. Segundo, que haya sido utilizado en el culto, en el uso litúrgico de la iglesia primitiva. ¿Sí? Que la iglesia lo haya utilizado en sus celebraciones. Recuerden lo que hacía San Pablo: yo les digo a ustedes lo que a mi vez he recibido, que Jesús en la última cena partió el pan, etcétera, lo que está en Corintios. Y eso es lo que comenzaron a hacer las primeras comunidades, a celebrar la Santa Misa. ¿Cómo celebraban ellos la misa? ¿Con qué? ¿Qué Biblia leían ellos? Pues los libros que el mismo Pablo había escrito, que San Pedro había escrito, que San Lucas había escrito, o que, por ejemplo, es muy probable que circulara entre las comunidades antes del Evangelio de Lucas, antes del Evangelio de Mateo, otro texto que narrara sobre todo la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Lo más seguro es que eso es lo primero que se haya escrito. Pero no existía el Evangelio de Mateo, no existía todavía el de Lucas, pero eso ya circulaba en las primeras comunidades. Porque ellos lo primero que hicieron es transmitir de viva voz lo que Jesús les había enseñado. Después comenzaron a escribir. El primer texto que se escribió fue escrito después del año 50, es decir, ya habían pasado como 20 años, digo, de lo que ahora es la Biblia. Ya habían pasado como 20 años después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, lo primero que hizo la iglesia fue transmitir oralmente las enseñanzas de Jesús. Después es que se va escribiendo la Sagrada Escritura. Por eso no puede existir Sagrada Escritura sin tradición, sin iglesia. ¿Ya? Solo si existe la iglesia, pues puede existir también la Sagrada Escritura. Ajá. ¿Cuántos libros habían antes del 1546? Digo, hay muchos que son apócrifos. Yo no podría decirte cuántos canon. Y después también existieron siempre otros libros religiosos, pero esos libros que existían antes y siguieron existiendo después, que son muchos en realidad, nunca fueron aceptados como Sagrada Escritura, como palabra de Dios revelada. ¿Okay? Yo no sabría decirte cuántos libros son en concreto, pero sí hay varios libros que tratan de temas religiosos, pero que no son Biblia. Igual que hoy se escriben muchísimos que tratan de temas religiosos, pero no son Biblia. Por ejemplo, La imitación de Cristo, no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, un libro llamado así. Es muy bonito, muy bueno, de mucha devoción, pero no es Biblia. ¿Okay? Entonces decía, para que un libro sea aceptado como canónico, como divinamente revelado, pues el origen apostólico, el uso litúrgico, es decir, el uso en el culto de la iglesia primitiva, la coherencia en lo que dice, en lo que está narrando, ¿sí?, con el resto de los libros, la ortodoxia, es decir, que enseñe cosas que estén de acuerdo a la tradición oral, al depósito de la fe, la ortodoxia, y que aparezca pues también por lo menos en las listas más antiguas de los cánones, es decir, lista de los libros sagrados. Si bien es cierto, la lista se cerró en 1546, esa lista se empezó a hacer desde mucho antes. ¿Okay? Ya desde el año 300, en el concilio de Éfeso, me parece que, año 300 y algo, en el concilio de Éfeso, ya se tenía una lista de libros sagrados, que no incluía a todos los otros libros todavía que fueron incluidos en el concilio de Trento. Bueno, pero para profundizar eso nos llevaríamos, creo yo, una clase entera, y yo no lo he preparado tampoco, y no era el objetivo de hoy, pero el objetivo sí es una introducción pues, general a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, tener en cuenta de que pues, existen muchos otros libros religiosos, pero que no son Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia nunca los aceptó como Sagrada Escritura. ¿Y por qué no los aceptó? O porque se escribieron después de la época apostólica, o porque el contenido no está en coherencia con el resto del contenido de los demás libros de la Biblia, o porque no enseña algo, digamos, de acuerdo a la tradición de la Iglesia, porque nunca se utilizó en la liturgia de la Iglesia de las comunidades primitivas. O sea, hay varias razones por las cuales un libro pues, no es libro canónico, es decir, no es Sagrada Escritura. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta en general a la introducción de la Biblia? Pues hay muchas otras cosas, pero... Yo siempre tengo la duda cuando hablan en la Biblia de las cartas. ¿A qué se refiere Pedro las cartas? ¿Que escribieron los apóstoles y las pusieron en la Biblia cartas que sí existieron? ¿O por qué son cartas? En el Nuevo Testamento, el grupo de los 27 libros se pueden dividir en libros históricos, que son 5, los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Estos 5 libros narran la vida de Cristo y la vida de las primeras comunidades, los Hechos de los Apóstoles. Después aparecen
un conjunto de libros que son llamados epístolas o cartas, que son libros también. Que son libros, o sea, no son una carta en el sentido actual de la palabra carta, como es una página, sino más bien es un libro que por lo general escribía San Pablo, San Pedro también escribió, San Juan también, San Judas también, ¿quién más escribió? Me parece que solo ellos. Bueno, podemos ir a la Biblia. Que escribieron los apóstoles, algunos de ellos, y que enviaban o a una comunidad en concreto, o para que se leyera en esta comunidad y después se pasara a otra comunidad y así. Enviaban como enviar cartas, por eso dice la Exactamente. Entonces San Pablo escribía, por ejemplo, carta a los Efesios. ¿Qué significa? Pablo había estado en los Efesios, en Éfeso, que se llamaba el pueblo, o aunque no hubiera estado, pero la cosa, él sí estuvo ahí en ese pueblo, y entonces para seguirlos formando, San Pablo hacía lo siguiente: iba a una comunidad, creaba una comunidad, se estaba ahí con ellos un año, dos, lo que fuera necesario, y después se iba a otra comunidad. La primera comunidad donde fue, digamos que fue Tesalónica. Entonces, ¿qué hizo después? Estando acá en Éfeso, le escribe a la comunidad de los tesalonicenses. Carta 1, carta 2 a los tesalonicenses. De ahí es donde viene el nombre de carta de San Pablo a tal comunidad. Y sí era una carta, o sea, tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene una conclusión, algunas son más extensas, otras menos extensas. Por ejemplo, la carta a los romanos es la más extensa. ¿Y cómo llegaron a las personas que escribieron la Biblia a saber sobre esas cartas? ¿Cómo fue la cosa? Porque usted dijo que quienes escribieron la Biblia fueron como 3 o 4 personas, que no fueron las que escribieron esas cartas. No, ellos, ¿cómo la agregaron a la Biblia? ¿Cómo sabían de esas cartas? De eso. Vaya, yo no recuerdo haber dicho que quien escribieron esas cartas... Que hubo uno que escribió que era San Lucas, que escribía mejor que, por ejemplo, es más lógico lo que dice que San Marcos. Ajá. Pero es de la Biblia. Son los que escribieron en sí la Biblia, ¿verdad? Sí. Por eso, ¿cómo sabían ellos de esas cartas? ¿Cómo saben de la existencia de las cartas? Ah, bien. Vale. Primero, cuando estaba mencionando San Lucas y Marcos, etc., estaba mencionando ejemplos de autores sagrados que escribieron un texto particular por inspiración de Dios. ¿Okay? En el caso de Marcos, escribe el Evangelio según San Marcos, Lucas, Evangelio según San Lucas. Y así sucesivamente cada uno de los libros pues, de la Sagrada Escritura. Algunos de estos autores, al escribir, ellos ya tienen otros textos anteriores. Por ejemplo, cuando San Lucas escribe, vayámonos al capítulo 1, versículo 1 de San Lucas. Yo creo que pues algunos tenemos la Biblia por ahí, ¿verdad? San Lucas en el capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que muchos han intentado, no sé si ya lo encontraron, los que tienen la Biblia, Lucas 1:1. Lucas está después de Marcos, después de Mateo, Nuevo Testamento. Como no todos tenemos la misma versión, pues no va a coincidir la página. Google está allí. No, encuéntrelo primero. Sí, lo primero, vamos a ver. Si usted se va aquí va a ir diciendo qué libros están. Entonces, Corintios ya son cartas. Váyase más para atrás. Lucas 7. Vamos a Lucas. Dele más para atrás. Pero no mucho. Lucas 1. Ahí está. Esa es la introducción. Ahora vamos al 1. Capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Creo que sí. ¿Clauris? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Lucas 1:1 en adelante?
puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido. Transmitido es bla, bla, bla. ¿Ok? Transmitido. Los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, es decir, los apóstoles, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden ilustre Teófilo. Quedémonos hasta ahí, para que conozcas su solidez, las enseñanzas que ha recibido, etc. ¿Qué hace Lucas? Para escribir su texto, ¿qué hace Lucas? Investigar. Investiga. ¿Cómo investiga? Investigan, ya leyendo el libro de Lucas, lo más probable es que Lucas tenga en su mano el Evangelio de San Marcos, que se escribió antes, y también tenga de su mano otra fuente que él utiliza, que era como parecido al Evangelio de Marcos. ¿Okay? Si ustedes ponen juntos San Mateo, San Marcos y San Lucas, y quitan de Marcos y de Lucas lo que no, y quitan de Mateo y de Lucas lo que no está en San Marcos, se van a dar cuenta de que Mateo y Lucas tienen textos que no aparecen solo en San Marcos. Por lo tanto, y son iguales, son parecidos. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que tanto Mateo que Lucas, como Lucas, ellos tienen otra fuente. Ellos escriben teniendo en cuenta el Evangelio de Marcos, pero también teniendo en cuenta otra fuente, que va a aparecer pues, como soporte para Mateo y para Lucas. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Porque São Lucas hizo un trabajo de pesquisa, pero São Marcos vivía con Jesús, ¿no es eso? Realmente San Marcos São Marcos era da familia de Jesús, estaba muy próximo a él. San Marcos estaba bien pequeñito al tiempo de Jesús, era todavía un... Él fue criado en la familia de Jesús, él sabía estar próximo de él. Hasta ese punto yo no estoy seguro. No estaba leyendo la historia de São Marcos. Bueno. Por ejemplo, São Lucas escreveu un trabajo de pesquisa, pesquisó mucho. Sí. Tudo misturado. Pero São Marcos sabia muito porque ele estava muito próximo, ele criou. Realmente lo que San Marcos hace para escribir el Evangelio es escuchar a Pedro, porque San Marcos fue el discípulo de Pedro, porque San Pablo no lo quiso. No en serio, pero es San Pablo en el primer viaje de misionero, cuando era todavía jovencito, y acordémonos que Pablo se va a convertir algunos años después, ¿ok? Entonces, San Lucas se echó para atrás, San Marcos se echó para atrás. En el segundo viaje, Bernabé, que era primo de Marcos, quería llevárselo también, y San Pablo le dijo, no, a este no me lo llevo, porque cuando íbamos en el primer viaje, se echó para atrás, entonces a este no. ¿Okay? Pero bueno, ese no es el punto volvemos atrás. El punto es, algunos autores a la hora de escribir citan otros libros, tienen en mente otros libros, cartas que ya circulaban, por ejemplo, cartas de San Pablo a algunas comunidades, Por o eso las me mismas de... pregunta, sí, son cartas que existían. Claro, claro que sí, ¿no? Por supuesto. La cosa es que si la Biblia no nació como un conjunto de libros como lo tenemos ahora. La Biblia nació como libros separados que circulaban en las primeras comunidades, por lo menos el Nuevo Testamento, que circulaban en las primeras comunidades. La iglesia los va manteniendo, va haciendo una colección de ellos, y llega un momento que dice, no, estos sí, estos no. ¿Okay? ¿Qué criterios utilizó? Los que mencionábamos anteriormente. Son de la época apostólica, se usaban en la liturgia, no se contradicen, la doctrina es una doctrina ortodoxa, es decir, no van en contra de las enseñanzas de Cristo, etc. Estos no. Estos no son apócrifos. Estos sí son Biblia ahora.
Y pues claro, después sí se van a poner todos en un solo libro. Pero antes circulaban como libros separados. ¿Ok? ¿Hay alguna persona en particular que recopiló todas esas cartas de San Pablo? Hay códices, pero no, por lo tanto se habla de alguna iglesia o de alguna comunidad en concreto. Por ejemplo, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, no me acuerdo cómo se llaman los otros. Pero hay conjuntos de libros donde aparecen varios de ellos, pero no aparecen todos. ¿Okay? Y no sabría decirlo si lo hizo una persona en particular o una comunidad. Yo pienso que es la pregunta que estaba haciendo ella, que quién se ¿Quién los encargó de agarrar todas las cartas de San Pues Pablo lo funda la iglesia. y ponerlas en eso. Las comunidades cristianas. ¿Qué hacían las comunidades? Bueno, esta es carta de Pablo. Entonces escribámosla, transcribámosla, mejor dicho. Exacto. Y quedaba a ellos una copia cuando podían hacer eso, y la otra pues la mandaban a las comunidades. ¿Okay? Y luego la agregaron a la Biblia. Digamos que no es que la agregaron, sino que luego esto, junto con las otras cartas, Se hizo parte pasó de la Biblia, a convertirse en una Biblia. en la Biblia. Pero ya entonces era Biblia. ¿Ok? Esto es importante tenerlo Los en libros cuenta. fueron agregados a la Biblia. Sí. Desde el primer momento en que existieron, esos libros son Sagrada Escritura. Son Sagrada Escritura, que es como la Biblia ahora, la ¿Ok? Sagrada Escritura. Lo único que antes no existía una lista oficial de qué libro sí, qué libro no. Pero los que sí, fueron Sagrada Escritura desde que nacieron. O sea, no es que ahora se conviertan en Sagrada Escritura y antes no eran, no. Siempre han sido. Antes eran. Siempre. Ahora simplemente lo que pasa es que pasaron a estar en la lista oficial, Fueron digamos así, incorporados. de la iglesia como Sagrada Escritura. Creo que esto no lo había dicho, pero es importante tenerlo en cuenta. Es como cuando decimos que alguien es santo, es canonizado. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Dice públicamente que fulano ya está en el cielo. O sea que desde ahora está en el cielo. No, está en el cielo desde que se murió. Ahora es cuando lo reconocemos porque hay un milagro, ha habido un proceso, ha habido etcétera. Pero él desde que se murió ya estaba en el cielo. Aunque hayan pasado 500 años. Lo mismo con el libro sagrado, ¿no? Desde que nació ese libro ya es Sagrada Escritura. Simplemente, ¿ahora qué es lo que se hizo? Bueno, como hay tantos allí que están confundidos, ¿y por qué surgió eso? Por ejemplo, por Martín Lutero. Y se divide, entonces comienza el protestantismo. Entonces no se sabía qué libros sí, qué libros no. Por eso se reúnen en Trento, porque ya unos años antes ya se había dividido la iglesia y había nacido el protestantismo. ¿Ok? En ese siglo precisamente. Entonces, como antes no había necesidad, no se había hecho la lista. Ahora surge una necesidad, hagamos la lista entonces. ¿Ok? Bien. Son las 8. Y la lección divina pues nos iba a llevar media hora. Entonces, le dejo de tarea a ustedes, por favor, que hagan en su casa la lección divina. ¿Cómo? Facilito. Primero, hacen en su casa una oración inicial. Segundo, leen el texto, Lucas 4, 1-13. Lo pueden hacer, es el Evangelio del domingo. ¿Ok? Entonces, primero hacen su oración. Puede ser la oración de mañana, la oración de pasado mañana, si quieren, cuando ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, paso 1, oración. Ven, Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame a entender la Biblia, por ejemplo, el texto que voy a leer. Paso 2. Perdón. O sea, no tiene que ser esta oración, puede que hacerla de ustedes. La cuestión es, paso 1, oración. Invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. Paso 2, leer el texto. ¿Ok? ¿Cuál es el texto? Lucas 4, 1-13. Lo leen desde su Biblia. Paso 3, reflexión sobre el texto. Entonces aquí hay unas preguntas que pueden ser las de ustedes. Por ejemplo, ¿por quién es conducido Jesús al desierto? ¿Para qué es llevado al desierto? ¿Cuántos días transcurre ahí? La idea es que vuelvan sobre el texto y se pregunten qué dice el texto. Todavía no qué me dice, sino qué dice
el texto. Ese es el paso 3. ¿Qué dice el texto? Luego, meditación. Hacemos unas preguntas para profundizar más en esta palabra. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Ok? Yo también voy en busca del desierto. Ese lugar que me conecta y me lleva al encuentro con Dios. ¿Me dejo llevar como Jesús por el Espíritu? ¿Cuáles son mis desiertos? ¿Me propongo disponer de tiempos de silencio, etcétera? ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cómo vivo y enfrento a estas tentaciones? Cuando soy tentado, recurro a Dios o creo que solo puedo soportarlo. ¿Estoy preparado hoy para enfrentar las tentaciones del demonio? ¿Cuáles son esas tentaciones? ¿El dinero, la fama, el éxito, el poder, el placer, etcétera? Aquí hay unas preguntas que pueden ayudarles, pero la idea es qué me dice a mí el texto. Oración, ¿qué le digo yo a Dios por medio de ese texto? Señor, ayúdame, etcétera. Por ejemplo, Señor, gracias por iluminarme. Paso 5 o 6, ya ni me acuerdo cuál es este. ¿Okay? Por último, contemplación. La contemplación es más bien cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en el texto, cómo lo reflejo en lo que me está pasando. ¿Sí? Por último, acción. Ok, ¿qué voy a hacer a partir de lo que el texto me ha dicho? Y, bueno, no sé si la oración final. ¿Ok? Acción. Volvamos a la acción, que la acción es importante. ¿Qué voy a hacer con lo que el texto me dijo? Y, después de la acción, oración final. Que puede ser, pues, con sus palabras personales. ¿Ok? Bueno, esto les queda de tarea. Mañana, el domingo, ese es el evangelio del domingo. Así que yo voy a predicar poquito este domingo porque ustedes ya han hecho la lección divina. Profesor, no somos nosotros La idea es que ustedes hoy me dieran ideas para la homilía del domingo, pero no vamos a poder. Bueno, pónganse de pie y hacemos la oración final. Próximo jueves y vamos a ir directamente a algunos textos, ¿ok? Con la idea de teniendo en mente el movimiento alegría, movimiento joy, algunos textos que nos ayuden más a centrarnos en Cristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des un amor cada vez más grande hacia la Sagrada Escritura y el deseo de conocerla más. Ayúdanos a vivirla, a escuchar tu palabra todos los días, de manera que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma se ilumine y sepamos qué debemos hacer. Danos también la fuerza de tu Espíritu para hacer lo que nos pides, especialmente en esta Cuaresma, en que nos proponemos renunciar a nosotros mismos, a cargar con nuestra cruz y seguirte. Gracias por tenernos acá. Protégenos de camino a nuestros hogares y ayúdanos en las actividades de todos los días. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches. Gracias a todos por venir. Doña, cuídense. Nos vemos. Dios. Gemelas. Gracias, Padre.